Muy bien, estamos ya al aire, según entiendo, según me indican en cabina. Les damos los muy buenos días a todas, a todos los que se conecten a esta transmisión que anunciamos desde el día de ayer en las distintas plataformas y redes sociales de un servidor y de la Asociación de Jubilados de la UAS. Hoy, domingo 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, no estamos haciendo una transmisión de broma, aunque sí hay algo de chusco en estas faenas, puesto que al parecer nuestros ingenieros, el ingeniero de audio y el de sonido, se fueron a una fabulosa farra de fin de año y nos han dejado plantados el día de hoy, lo cual no nos hace muy felices, pero hemos querido de todas maneras hacer la transmisión para no quedar mal con ninguno de ustedes. Claro, ante la falta de esos apoyos técnicos, el juego que permiten estos instrumentos de proyectar las imágenes que tenemos preparadas, los diagramas, los textos de la ley, la jurisprudencia, pues desafortunadamente va a esperar para una posterior ocasión. Sin embargo, pues desde tiempos inmemoriales es la comunicación hablada la que distingue a nuestra especie y por esa razón decidí que independientemente de la falta de los diagramas, de las imágenes, vamos a hablar un poco de el tema que nos convoca, que como anunciamos es el relacionado con esta eh, expresión de diversos eh, personas y personajes respecto a la posibilidad de promover una demanda de amparo contra la llamada reingeniería integral universitaria que se ha anunciado por la administración madueñista. Desde nuestra transmisión anterior expliqué claramente que nuestra perspectiva, la de nuestro despacho, que asumirá la responsabilidad legal de la representación jurídica de las y los jubilados y pensionados de la UAS, se centra en desplegar las estrategias relacionadas con la lucha por la vía laboral, sobre la base de que, desde nuestra perspectiva, es esta la ruta jurídica correcta para poder resolver la controversia que nos ocupa. Otras voces, lo decía en la reunión anterior, en la transmisión anterior, otras voces han venido señalando la viabilidad de la tramitación de un juicio de amparo y se hacen argumentaciones diversas al respecto. Prometí en la transmisión anterior que en esta íbamos a explicar las razones por las cuales nosotros estamos convencidos de que no es así. De verdad hubiera sido muy provechoso tener la proyección sobre todo de la ley de amparo y de las jurisprudencias que demuestran nuestras afirmaciones, pero repito, lo que no es factible hoy lo podremos hacer en otro momento, pero me pareció que debíamos seguir adelante con esta transmisión. Así que entremos en materia. Miren, la ley de amparo establece reglas muy específicas sobre cómo hacer el ejercicio de nuestros derechos a través del juicio de amparo. Desde el artículo 1 especifica con toda precisión que este juicio tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite en la fracción 1, precisa, por normas generales, actos u omisiones que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución y por los tratados internacionales. Si se lee con atención, con ojo de abogado, se entiende que normas generales se refieren pues a cualquier disposición, cualquier reglamento, cualquier ley en donde el legislador establezca cuáles son las disposiciones que se han aprobado para aplicación general. Así, por ejemplo,
les he hablado de que hemos promovido un amparo contra la elección de consejeros técnicos y universitarios en la universidad. Este amparo, entre otras cosas, está impugnando por inconstitucional una norma general, que es el reglamento de elecciones que aprobó el Consejo Universitario. Eh, el juicio de amparo permite el ejercicio de estos instrumentos, o más bien, el juicio de amparo permite impugnar este tipo de decisiones de autoridad que tienen un efecto general, una norma, una ley, un reglamento, pueden ser combatidos a través del juicio de amparo. También dice este artículo primero los actos, es decir, cualquier aunque no haya un papel de por medio, un acto de autoridad puede ser impugnado. eh, lo más clásico, lo que más nosotros entendemos sobre actos de autoridad que nos afectan, una orden de aprehensión, estaban en nuestra casa y llegan los policías o nos están siguiendo, entonces promovemos un amparo contra el acto de autoridad que tiene que ver con la aprehensión. Alguien dictó la aprehensión, no lo sabemos, pero sabemos que andan policías rondando por allí, así que hacemos el trámite. Pero también tiene que ver con actos como un ayuntamiento que quiere tumbar una pared o demoler una barda, cualquier acto que implique una afectación a los derechos del gobernado. Y omisiones, también es un tema que incluye la ley de amparo. Cuando una autoridad por ley tiene la obligación de hacer algo y no lo hace, por ejemplo, llega una persona con una grave afectación de salud a urgencias y hay allí autoridades que tienen la obligación de atender y la omisión de hacerlo genera una responsabilidad. Por poner ejemplos vagos, ¿no? Entonces, la ley es clara. El amparo procede contra normas generales, contra actos y contra omisiones de autoridad que violan los derechos humanos. Ahora, la autoridad está también puntualizada, su forma, sus características en la propia ley. El artículo 5 de la ley de amparo señala claramente en su fracción 2 lo siguiente. Son partes en el juicio de amparo, fracción 2, la autoridad responsable, teniendo tal carácter, y con las palabras siguientes van ustedes a entender con mayor claridad lo que estoy intentando explicar, tiene tal carácter de autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía o modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Vamos pues por partes. No cualquier acto es un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Necesita reunir estas características. Una de las jurisprudencias precisamente que quería compartirles es la que menciona cuáles son las notas distintivas de la autoridad para los efectos del amparo. Es decir, puede haber actos que afecten nuestros derechos humanos, pero que no son realizados por una autoridad que reúne las características para el trámite de este juicio en términos de lo que establece la ley. Así, por ejemplo, si yo soy un arrendatario que contraté por 12 meses un espacio para oficina y el arrendador por sus pistolas 6 meses antes dice ya no te quiero aquí y por mis pistolas te saco o te pido que te salgas, ahí yo estoy siendo afectado en mis derechos humanos como arrendatario, estoy siendo vulnerado por la violación al contrato que yo firmé, pero eso no es un acto de autoridad. Para que sea un acto de autoridad, señala claramente la ley que debe ser un acto unilateral que dimana de la ley, que se realiza mediante el ejercicio
de facultad legal reglamentada, que le otorga a dicha autoridad un poder administrativo que no puede eludir. Entonces, es allí donde nos vamos acercando a la justificación o la explicación del por qué en el caso de la reingeniería universitaria no se configura el acto de autoridad en los términos que marca la ley. Porque tenemos que preguntarnos siempre cuál es el acto. En el caso de la universidad, ¿cuál es el acto o la disposición o la norma? No estamos de frente a una norma, es decir, un reglamento, una ley que disponga la creación de la reingeniería. De manera difusa, se ha mencionado que desde el gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, se ha impulsado esta llamada reingeniería desde la Presidencia de la República por conducto de la Secretaría de Educación y específicamente de la subsecretaría que encabeza un tal Eduardo Lomelí, si no me acuerdo, Villegas Lomelí o algo así, Ricardo Villanueva Lomelí. Entonces, pero hasta el momento, de manera formal, no existe un documento en donde se establezca que de manera autoritaria el gobierno federal está ordenando que se ejecute esta llamada reingeniería. Ojo, no estoy diciendo que no exista esa política pública. Toda la evidencia indica que así es. A lo que me refiero es a que hasta el momento no existe un documento oficial en donde esto se pueda acreditar o mediante el cual esto pueda acreditarse. Entonces, esta distinción es importante porque en el juicio, en este juicio, en el de amparo, como en todos, no es a base de presunciones como se avanza el proceso, sino que hay que acreditar cada una de nuestras afirmaciones. Si yo afirmo que esta política pública de la reingeniería en la UAS es resultado de una directriz ordenada por Claudia Sheinbaum o por Mario Delgado o por la subsecretaría, bueno, más allá de declaraciones en medios o de políticos, hay que acreditar con documento fehaciente y eso no existe en el caso de la UAS. Así que retrocedamos para entendernos. ¿Cuál es el acto que se está reclamando? Bueno, esto que de manera singular la administración madueñista ha denominado reingeniería integral universitaria. Bien, ese es el acto. Y específicamente se afirma que para el mes de enero se va a aplicar por primera vez mediante descuentos al salario tanto de activos como de jubilados, cuyos porcentajes van a variar en función del ingreso que cada uno percibe y de su condición jurídica. Entonces, ¿con base en qué sustento la administración afirma, porque lo siguen afirmando hasta el día de hoy, van a seguir adelante con esa reingeniería, que esas determinaciones se van a aplicar a rajatabla, que es un tren que arrolló a toda la comunidad universitaria y que ya no se puede hacer nada contra eso? Bueno, la base para eso, la base que ellos afirman tener para eso es una consulta que se realizó en el pasado mes de octubre, donde participó, según ellos, más del 90% de los derechosos o las personas con derecho a manifestarse en esa consulta de carácter sindical y donde se acordó, según ellos, modificar el contrato colectivo de trabajo. Esta cuestión, esta circunstancia es lo que hace inviable el tema del amparo como primer mecanismo de defensa,
porque como les he leído, para efectos del amparo, es autoridad la que ejerce sus atribuciones, la que realiza sus actos de manera unilateral, sin pedir permiso ni opinión de ningún tercero. Pero eso no es lo que estamos viviendo en este caso. Eh, la realización de esa consulta eh, lleva a que no sea ya un acto unilateral, sino que es un acto consensuado, al menos discursivamente, es lo que la autoridad universitaria de este tipo de trámites. Para la autoridad, en el tema del amparo, hay tres tipos de relaciones jurídicas. Una es la que de manera vertical se ejerce entre la autoridad y el gobernado. Es una relación de supra a subordinación, así se llama. Es esta relación de supra a subordinación del que manda al que obedece, por decirlo de alguna forma, la que el juicio de amparo atiende. Hay otro tipo de relaciones en nuestro mundo real. Una es la de coordinación. Es decir, puede ser una autoridad, pero si tiene una relación de coordinación, si están en condiciones de iguales, entonces no es el amparo la ruta para combatir un acto de autoridad. Les pongo un ejemplo. La calle fulana de tal afectó un terreno de mi propiedad, y pues la autoridad me dijo, oye, te afecto tu terreno, pero te doy otro terreno en la colonia fulana de tal. Entonces, si yo estoy de acuerdo, hay una relación de igual a igual, aunque uno sea autoridad y otro sea gobernado, lo cierto es que no se hizo el acto de autoridad sin mi consentimiento. Entonces, si hay algún incumplimiento allí, yo podré ir ante el tribunal respectivo para que se cumpla lo que acordamos en carácter de iguales. Pero no es lo mismo eso a que la autoridad vaya y diga, te expropio tu terreno, y averíguatelas porque yo ya tomé la decisión. Esa sí es una relación donde la autoridad decide de manera unilateral qué es lo que va a pasar. Entonces, y están las otras relaciones, las que en la altura realizan los órganos del Estado, por ejemplo, un ayuntamiento con el gobierno del Estado, un congreso local con otro congreso, esas se llaman relaciones de supraordinación. Entonces, el amparo se ocupa únicamente de las relaciones de supra a subordinación, de autoridad a gobernado, de manera unilateral. Si la autoridad tomó una determinación que afectó derechos humanos, entonces hay manera de presentar esa controversia ante un juez de distrito. Si no es así, se corre el riesgo, como en este caso, de que el juez deseche la demanda. Primero, el primer argumento es que si se señala a la administración madueñista como la autoridad responsable, la primera linterna roja que se va a prender en la mente del juez es que esa es una relación de coordinación. Lo que está haciendo la administración no lo está haciendo como autoridad, lo está haciendo como patrón, y no solo de manera unilateral, sino que lo está haciendo con el consentimiento de la organización sindical que representa a estos quejosos. Entonces, no estamos de frente a una determinación o un acto resuelto de manera unilateral en un plano de supra-subordinación, sino en un plano de coordinación, que en todo caso tendrá que ventilarse por las instancias ordinarias competentes, en este caso, como reiteramos una y otra vez, a través del juicio laboral respectivo. Entonces, tenemos claridad sobre cuál es el acto y quién es la autoridad responsable. En este punto nada más faltaría añadir lo siguiente. ¿Qué pasaría si en lugar de señalar como autoridad responsable a la administración de Madueña, cuestión que, como ya expliqué, es improcedente, qué pasaría si en lugar de eso señalamos como autoridad responsable al gobierno federal
y como autoridad que ejecuta las decisiones del gobierno federal a Madueña. En todo caso, en el juicio presentaríamos a Madueña como el sirviente de las directrices del gobierno federal, por ponerlo de una manera simplificada. Eso sería interesante, eso sí lo podríamos hacer, de hecho lo vamos a hacer, pero no porque creamos que de esa manera se va a resolver la problemática, no, no. Ni tampoco porque creamos que el tribunal va a darle curso a la demanda, tampoco. Porque desde el principio tenemos en contra lo que ya expliqué, que se trata de una decisión de una administración universitaria en el marco de la autonomía, en el contexto de una relación de coordinación donde el sindicato ya expresó su consentimiento. Todo eso opera en contra del juicio de amparo. Pero, como decía, si en lugar de señalar a la administración como responsable, señalamos al gobierno federal, puede que rechacen el amparo de todas formas, pero también puede ser que le den curso, al menos para pedir a la autoridad federal y a la administración madueñista que rindan un informe. Esa es la única, digamos, utilidad que podría tener el amparo. Si promovemos el amparo como lo vamos a promover, desde la asociación de jubilados, no de manera individual, no de manera colectiva, no tiene ningún sentido, por lo que ya expliqué, pero si lo hacemos, el amparo por parte de la asociación a través de sus representaciones legítimas, por primera vez podría ser, si avanza algo ese juicio, que el gobierno federal se vea precisado a dar por escrito ante el juez de distrito la respuesta a la pregunta de si es una política pública del gobierno federal. Eso sí sería interesante, pero fuera de eso, lo más probable es que ese juicio no llegaría a dictarse una sentencia en él, repito, porque aun cuando, fíjense bien lo que voy a decir, aun cuando en ese juicio de amparo, notificado el gobierno federal de que estamos impugnando la implementación de la llamada reingeniería, aun cuando en ese juicio la misma Claudia Sheinbaum dijese sí, efectivamente, nosotros dimos o tenemos la norma de que todas las universidades públicas autónomas, incluyendo la de Sinaloa, busquen mecanismos para financiar o para sustentar financieramente prestaciones diversas que están consagradas en sus contratos colectivos. Aun cuando dijera eso, lo cierto es que por la forma en que se ejecuta, es decir, que la autoridad universitaria acepta la directriz, consiente pues esa directriz, y además con los sindicatos charros convalida la directriz, entonces la propia ley de amparo establece que los actos consentidos pues no pueden ser motivo del juicio de amparo. Hay 23 causales de improcedencia, esa es una de ellas. Entonces, aún promoviendo el amparo en los términos mencionados contra el gobierno federal, y si el gobierno federal contestase que sí es directriz de política pública de ellos, pero corresponde a las universidades en el ejercicio de autonomía de determinar qué hacer en relación con esa política pública, pues a todas luces el amparo caería por su propio pie como a una mesa a la que le quiebras las patas, ¿no? Entonces, creo que con esta explicación verbal únicamente, yo sé que algunos de ustedes se habrán aburrido, quizás los gráficos que hoy nos hicieron falta, hagamos una retransmisión de esto mismo ya con los gráficos, para que lo puedan repasar con esos apoyos visuales. Pero por lo pronto yo creo que esto explica claramente nuestra posición. Y la posición es, ratificando lo que dijimos en la transmisión anterior, que la ruta a seguir es la ruta de la vía ordinaria laboral. Es una demanda
que se tiene que presentar ante la instancia laboral, porque allí, más que un acto de autoridad propiamente dicho, podemos demostrar fehacientemente violación al contrato colectivo de trabajo en esa relación de coordinación de patrón a empleados, pasando por el tamiz de los sindicatos charros que tanto daño le han hecho a los trabajadores en la universidad y en el mundo. Y que se traduce esas afectaciones en no pago de la prima vacacional a los trabajadores administrativos, académicos y jubilados. En la realización, ojo con este punto, que tampoco puede ser materia de análisis en un amparo, en la realización de una consulta ilegal, una consulta que viola los estatutos, mediante la cual, según la administración madueñista, el 110% de la comunidad universitaria aprobó la modificación del contrato colectivo para introducir normas regresivas que impactarán en el salario de los trabajadores, en esto que ellos llaman reingeniería universitaria. Entonces, estamos hablando de la prima vacacional, estamos hablando de una violación al contrato colectivo de trabajo en la realización de esa consulta de octubre. Vamos a ver cómo termina esta truculenta historia de los aguinaldos de diciembre, que si se les pagó correctamente, algunos hablan de que les cobraron impuestos cuando el contrato lo prohíbe, otros pues ya sabemos que a los trabajadores de confianza no les han pagado, ni se ve trazas claras de que les vayan a pagar ni cuándo, y pues todavía falta mucho por descubrir en la madeja revuelta del aguinaldo 2025 para los trabajadores universitarios. Y finalmente, en enero, si a tanto se atreven y si tanto se dejan los universitarios, las primeras afectaciones mediante la implementación de la llamada reingeniería. Todo esto es la materia del juicio laboral, todo, todo, todo. Y quien pretendiese llevar toda esta materia a un juez de distrito, les anticipo, se va a estrellar con pared. Significa que o no sabe lo que está haciendo, o lo sabe y quiere engañar a los trabajadores, o lo sabe y lo que busca pues es quizás confundir a los trabajadores. Yo no lo sé. Lo que sé es que toda acción jurídica que entraña una problemática social tan amplia, si no se ejecuta, si no se realiza con el máximo escrúpulo, puede tener como consecuencia el efecto inverso al deseado. Es decir, en lugar de impulsar la organización de la gente para luchar por sus derechos, va a tener como consecuencia la desmoralización, el desencanto, la idea de que el derecho no sirve para nada, de que todos los abogados son iguales, esa lógica tan útil al gobierno o a los gobiernos en turno y sobre todo al sistema imperante que apela al individualismo más rampante, porque para ellos el ráscate con tus propias uñas es lo más importante, no la organización popular, no la organización de los trabajadores, no el conocimiento de los derechos, no la solidaridad entre los gremios. Para ellos el ciudadano ideal es el ciudadano solitario que se mira al espejo sus heridas, se lamenta de sus frustraciones, resiente los golpes de la cruda realidad, pero no puede extender su mano en solidaridad y apoyo a un semejante, porque solos, aislados, es como el poder logra imponérsenos. Así que por eso quise no dejar para después, a pesar de todas las limitaciones técnicas, esta transmisión. Porque sé que me han compartido que hay ya distintos abogados alentando a que promuevan amparos, y uno forzosamente tiene que preguntarse cuáles son las motivaciones, los impulsos, los intereses que están de por medio cuando cualquier abogado con un poquito de conocimiento
entiende lo que les he explicado o lo que les he intentado explicar con la mayor claridad posible a pesar de mis limitaciones. Así que dejar para después esta explicación habría podido tener como resultado el que continúen avanzando estas narrativas de que la gente puede hacer cualquier cosa y con la esperanza de que de esa manera se van a resolver. Y en este caso los trabajadores no tienen no son responsables, pues los trabajadores no conocen de leyes, no conocen de jurisprudencias, no saben ni siquiera cuál es el procedimiento a seguir para la presentación de una demanda de amparo, una demanda laboral. Ellos acuden ante los especialistas en derecho para recibir una orientación. Entonces, por mi parte, como asesor jurídico de la Asociación de Jubilados de la UAS, quise hacer esta transmisión, a pesar de ser domingo, en Día de los Santos Inocentes, pero como le dije a la maestra Delia, muy, muy en serio, para poner el punto sobre las IES en este delicado tema. Mismo que seguiremos abordando cuantas veces sea necesario con los apoyos técnicos, ya que se les pase la resaca a nuestros técnicos de sonido y de imagen, para que podamos aprovechar al máximo estas herramientas de las que hoy disponemos. Me voy a despedir diciéndoles que muy en breve vamos a poder compartirles la página formal donde van a poder ver todo el material que vayamos realizando de esta índole de clarificación de temas de carácter legal y de otros que estén vinculados con el movimiento de jubilados y pensionados y de activos y de estudiantes en la Universidad Autónoma de Sinaloa y otros gremios, ¿no? La idea es que tengamos a la mano un nicho de información que nosotros podemos mismos cotejar con fuentes, con páginas oficiales, con leyes, para que algo que se antoja tan complejo se nos vaya clarificando con la mayor profundidad y detalle posible. Nuestra intención es que con información fidedigna, oportuna, verificable, podamos ir aprendiendo todos sobre la forma de hacer efectivos nuestros derechos en un país donde la ley importa tan poquita cosa. Hemos decidido también que, aunque vamos a hacer la transmisión en bloque, en un programa que no pase de 20 minutos máximo, va a haber segmentos y uno de ellos va a ser le vamos a titular Hablando Derecho. Jugando con las palabras ahí, hablando derecho, como hablamos ahora, y otros segmentos que vamos a irles presentando de una manera que sea más digerible para la mente, para nuestra vista y que estemos en la misma frecuencia. Por lo pronto, me despido de ustedes agradeciéndoles el favor de su atención y deseando que estas pequeñas aclaraciones sean útiles para ir guiando la discusión sobre lo que se tiene que hacer para luchar contra los abusos de poder del señor Jesús Madueña y la casta dorada que le acompaña, que, como dice la Asociación de Jubilados de la UAS, su único destino posible y deseable es la expulsión in misericordia de los recintos rosalinos por todo el daño que han hecho a las y los trabajadores. Nos vemos pronto, espero mañana, pero les aviso con tiempo para que estén prevenidos. ¡Que viva la libertad aquí y en todo el mundo! ¡Saludos!